Hola, mi nombre es Robinson Eduardo Gutiérrez López, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas y junto con mis compañeros vamos a hablar sobre los radiofármacos en medicina nuclear. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los radiofármacos son compuestos radioactivos empleados en medicina nuclear con fines diagnósticos y terapéuticos. Estos se administran en cantidades de trazas y su función principal es permitir la visualización, cuantificación o tratamiento de procesos fisiológicos y patológicos a nivel celular o molecular. Los radiofármacos los podemos clasificar de tres maneras, que son según su estructura química, según su finalidad y según su tipo de radiación emitida. Entonces, dentro de su estructura química los podemos clasificar como radionucleidos primarios, los cuales son soluciones simples de compuestos inorgánicos del radioisotópico. Su localización depende de las propiedades químicas naturales del elemento. Un ejemplo de estos es el yoduro de sodio o I31, el cual se concentra selectivamente en la glándula tiroides y permite evaluar su estructura y su función. Dentro de los compuestos marcados por radiomarcadores, que son la segunda clasificación según su estructura química, estos son asociados de un radionucleido con una molécula vehícula que dirige el radiofármaco hacia un tejido u órgano en específico. Un ejemplo de esto es el I-131 o metayodobenciguanidina, el cual se fija en la médula suprarrenal y tejidos adrenérgicos y es muy útil para el diagnóstico de algunos neuroblastomas. Ahora, según su finalidad, los radiofármacos diagnósticos se utilizan para visualizar la función fisiológica del órgano y tejidos mediante equipos de detección como la cámara gamma, la tomografía por emisión de positrones. Algunos ejemplos de estos son el tenserio 99, cual es empleado en estudios óseos, renales, cardíacos y pulmonares, y es el radionucleido más usado por su vida media corta y emisión gamma de energía óptima. Además a eso también tenemos el yodo 131 y el yodo 123, el cual se utiliza para evaluación tiroidea y estudios metabólicos. Y tenemos el flúor 18 o la fluorodexosiglucosa, el cual en las tomografías por emisión de positrones nos va a permitir estudiar el metabolismo de la glucosa en tejidos tumorales, cerebrales y cardíacos. Dentro de los radiofármacos terapéuticos, los cuales se emplean emisores de partículas beta o alfa para destruir tejidos patológicos o hiperfuncionantes mediante la radioterapia interna selectiva, encontramos el yodo 131, que es utilizado en el tratamiento del hipotiroidismo y del cáncer de tiroides diferenciado, el itrio 90 y el lutencio 77, los cuales son muy utilizados en radioinmunoterapia para tratar patologías como las neoplasias hematológicas o los tumores neuroendocrinos, el renio 186, el cual se utiliza en sinovectia radioisotópica para tratar procesos inflamatorios articulares. Eh, Ahora los clasificamos también según el tipo de radiación emitida. Encontramos tres tipos: emisores gamma, emisores beta o emisores alfa o Auger. Dentro de los emisores gamma, los cuales se utilizan más que todo para diagnósticos, tenemos el tenserio 99, el yodo 123 y el flúor 18. Dentro de las emisores beta, los cuales son muy utilizados para terapias localizadas, encontramos el yodo 131, el iridio 90 y el lutencio 177. Ahora, los emisores alfa o Auger, los cuales están siendo utilizados ahorita para tratamientos experimentales
de alta especificidad celular, encontramos el yodo 125, el cual son emisores de tanto electrones Auger como gamma, dependiendo del tipo de desintegración. Tenemos el platino 195 y el platino 193, los cuales también son emisores de electrones Auger, y el yodo 125, el cual es principalmente un emisor de electrones Auger. Gracias. Nada, acto seguido a lo que nos indicó el compañero, voy a hablar un poco del uso de diagnóstico y terapéutico. Para empezar, me gustaría explicar que el radiofármaco nos permite estudiar el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo y la actividad funcional del cerebro. Se utilizan para evaluar la epilepsia, los trastornos del movimiento, como el Parkinson, la demencia y las lesiones cerebrales. Ayudan a identificar las áreas o las hiperfunciones antes de la cirugía neurológica. Y vamos a identificarlos por un tipo de órganos. Vamos a hablar de la tiroides, que principalmente se emplea con radioisótopos que se comportan como el yodo natural para analizar la captación tiroidea. Determina el tamaño y la funcionalidad de la glándula y diferencia los nódulos calientes de los fríos. Son útiles en el diagnóstico de hipertiroidismo, tiroiditis y entre otras patologías. Y en cuanto al hueso, las gammagrafías, que es el estudio principal que se utiliza para la misma, nos permiten detectar lesiones incluso antes de que sean visibles en la radiografía, que es como el estudio inicial que se realiza para identificar cualquier tipo de patología o anomalías. Y como fracturas infecciosas, osteomelitis, necrosis vascular y alteraciones del metabolismo óseo. En cuanto al pulmón, los estudios de perfusión asociados de los radiofármacos permiten evaluar el flujo sanguíneo en los pulmones. Son fundamentales para la detección del TEP o tromboembolismo pulmonar y en el análisis quirúrgico en los pacientes de enfermedades pulmonares crónicas. En cuanto al riñón, permiten medir la filtración glomerular y la función tubular del flujo sanguíneo renal y la excreción urinaria, que se usan para detectar obstrucción urinaria, para evaluar la función y diferenciar el diagnóstico de enfermedades renales. Y en cuanto al corazón, sistema cardiovascular, nos permite identificar la perfusión del miocardio en reposo bajo el estrés. Se utilizan para identificar la isquemia, para evaluar la viabilidad del tejido cardíaco, cuánto daño tras un infarto al estudiar una función ventricular. El sistema linfático nos permite trazar un recorrido en la linfa que identifica el ganglio centinela, que es útil para el diagnóstico en el manejo del cáncer de mama, melanoma y entre otras neoplasias. También ayuda a diagnosticar linfemas y obstrucciones linfáticas. Y un poco de los procesos inflamatorios. Vamos a hablar que ciertos radiofármacos se acumulan en áreas con actividad inflamatoria e infecciosa. Se emplean para detectar infecciones profundas, la fiebre de origen desconocido, abscesos y procesos inflamatorios de osteoarticulaciones. Y para culminar este tema, el PET, el uso de los radiofármacos, son positrones que permiten evaluar el metabolismo tisular. Es más utilizado que en los tejidos que se utiliza con la actividad metabólica como tumores. Es fundamental para la detección, estadificación y control de tratamientos oncológicos y además estudios cardiológicos neurológicos avanzados. Ahora vamos a hablar de los usos terapéuticos que se utilizan principalmente. Uno de los tratamientos más utilizados en la medicina nuclear es el radioyodo, que se capta selectivamente en la glándula tiroidea, los que permiten trazar el hipotiroidismo y destruyen el tejido tiroideo residual o metastásico del cáncer. El tiroideo diferenciado, su acción depende de la emisión beta, que destruye células tiroideas de manera localizada. La radioinmunoterapia combina anticuerpos monoclonales dirigidos con células tumorales con radionúclidos emisores beta o alfa. Se utiliza en ciertos tipos de linfomas y en tumores sólidos seleccionados. Ofrece la ventaja de atacar células cancerosas específicas, protegiendo a mayor cantidad del tejido sano. Las terapias de microesferas reactivas se emplean son microesferas cargadas con radionúclidos como el itrio 90, administradas directamente con la arteria hepática. Permiten tratar tumores hepáticos primarios, carcinomas hepatocelulares o metástasis hepáticas, entregada a una alta dosis localizada sin detectar el exceso de tejido sano circundante. En cuanto a la sinovectomía radioestópica,
consiste en inyectar un radionúcleo que es en la articulación afectada, con la sinovitis crónica, por ejemplo, en rodilla, hombro, muñeca, etcétera. La radiación destruye principalmente la membrana sinovial inflamada, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. Es una alternativa menos invasiva que la sinoectomía quirúrgica. Ahora vamos a hablar de la terapia paliativa del dolor óseo. Algunos radiofármacos se depositan en áreas con actividad ósea aumentada, como la metástasis dolorosa. Emiten radiación que reduce la actividad tumoral local y alivia el dolor. Son útiles en pacientes con enfermedades avanzadas y lesiones múltiples. Y las emisiones beta o alfa o de convención interna. Las emisiones beta se utilizan para tratamientos que requieren radiación de zonas relativamente amplias. Las emisiones alfa permiten una radiación más focalizada con alta energía, útiles en terapia dirigida contra la micromastesis. Las emisores de conversión interna se emplean en tratamientos más precisos cuando se requiere limitar la penetración de radiación en tejido sano. Muchas gracias. Mi nombre es Angie López y voy a dar continuidad y finalidad al tema de los radiofármacos. Voy a explicar las indicaciones y contraindicaciones, las cuales son fundamentales antes de administrar este tipo de compuestos en medicina nuclear. Las indicaciones. Los radiofármacos se conocen porque se indica cuando nuestro médico necesita evaluar la función de un órgano y no solamente su estructura. Algunas de las principales indicaciones son estudios de percusión miocárdica, que permite ver cómo esta llega a la sangre al corazón. También encontramos exploraciones renales. Esta sirve para valorar la filtración y funcionamiento de los riñones. Evaluaciones tiroideas, como en casos de hipertiroidismo, nódulos o alteraciones metabólicas. Rastreo de metástasis óseas, las cuales permiten identificar las zonas en el hueso mediante radiofármacos específicos. En general, podemos decir que un radiofármaco se usa cuando se requiere la reactividad biológica de un órgano para apoyar así su diagnóstico. En contraindicaciones. Las contraindicaciones se relacionan principalmente con la seguridad de nuestros pacientes. La más importante y tener en cuenta en el embarazo o durante el embarazo, porque la radiación puede afectar al feto. También encontramos esta contraindicación, la administración de la lactancia, ya que algunos radiofármacos pueden pasar mediante la leche materna. Además de esto, también debemos tener precaución en pacientes con alergias a los componentes químicos del radiofármaco o problemas renales, porque pueden tener dificultad para eliminarlo del cuerpo. Por eso siempre es necesario hacer una valoración clínica antes de administrar cualquier radiofármaco. En resumen, podemos decir que las indicaciones y las contraindicaciones ayudan a garantizar que el uso de radiofármacos sea seguro y adecuado para cada paciente. Y para dar finalidad a nuestra presentación grupal, en conclusión, podemos decir que los radiofármacos son herramientas fundamentales en la medicina nuclear, ya que esto nos permite obtener información funcional y precisa sobre diferentes órganos, como anteriormente lo explicaba, sin procedimientos invasivos. Además de esto, su correcta selección y administración dependiendo de conocer bien sus indicaciones y contraindicaciones, lo que garantiza seguridad, además de realizar bien cada estudio y en cada paciente y obtener resultados y diagnósticos confiables. Como grupo comprendemos que el uso adecuado de estas sustancias contribuye directamente a un diagnóstico oportuno y una atención médica más efectiva. Muchas gracias por su atención.